represión por parte de la dictadura y de la gente. Eso no entiendo cuál es el sentido de ese interrogante. Yo no quiero dejar planteado el interrogante sobre... A ver, yo lo que quiero decir es, para mí hay una diferencia. Digamos, yo cuando puesta ante un fenómeno lo juzgo, como cualquiera de nosotros, ¿no? Yo no tengo una decisión previa respecto del bien o del mal de un fenómeno. Pero yo veo y juzgo asesinatos selectivos por parte de la guerrilla, secuestros selectivos por parte de la guerrilla en el año 75 o 76, y del otro lado tengo campos de concentración masiva, con tortura masiva, con arrojar gente viva de aviones, con secuestro de niños. Digo, son dos fenómenos para mí de naturaleza diferente. Entonces, me parece que nosotros debemos tener la responsabilidad de poder juzgar cada fenómeno por sí mismo y no poner nuestros ideologemas por delante. Nuestros ideologemas, ni que nos digan que es todo lo mismo, ni nuestros ideologemas que nos digan acá hay solo víctimas de un lado y victimarios del otro. Nada, tenemos que ser capaces de mirar y de pensar aquello de lo que estamos hablando, nada más. ¿Y qué era lo que se proponía entonces? Escúchame, hagamos en términos de... Sí, yo quiero cerrar la idea. No, pero está bien. Cerramos de levantar la mano y preguntar. Sí, no, como hicieron todos. Está bien. Quería saber eso más que nada. ¿Cuál sería la alternativa entonces? En aquel No momento. la tengo. Pero Digo, por eso cada uno vuelvo, tiene que ¿cuál es el pensar. sentido de eso? Tenemos acá un par de comentarios. Me parece que es una clara diferencia, coincido con vos totalmente, en esto del juicio que hay que tener entre un tipo de hechos y el cometido, digamos, por el terrorismo de Estado. Creo que el terrorismo de Estado claramente excede el marco institucional en que nosotros intentamos abarcarlo. Por ende, considero yo, la justicia es insuficiente quizás para dar esta respuesta y se intenta lograr algún tipo de justicia o de comisiones sobre la verdad. Creo que es digamos, como futura abogada, son cosas que el mismo sistema penal, jurídico, no las contempla. Cuando sí quizás se contempla o se prevé, como siempre lo prevé el sistema penal, actos como los que se cometió, digamos, por la guerrilla y eso. Ese es el tema. Creo que es un grado no contemplado institucionalmente y por lo tanto imposible de abarcar institucionalmente. Ahora, ¿cuál es el camino que tenemos que tener como sociedad para lograr satisfacer de alguna manera, no sé si es la palabra, para cerrar o para, digamos, sí, cerrar esta etapa, digamos, de la mejor manera, ya que institucionalmente considero yo inabarcable el daño? Mi pregunta es, partiendo siendo una toma de posición explícita, que es un poco lo que usted comparte, si damos por supuesto que ese proceso de reconciliación y perdón es superador de la experiencia transitada por nosotros, ¿cuáles creen que son, desde su experiencia personal, desde sus estudios, etcétera, las causas por las cuales hoy la sociedad argentina niega, silencia o evade esa posible solución? Desde distintos niveles o planos de análisis, ¿cuáles serían, desde su experiencia, las causas por las cuales se nos hace muy difícil o resistimos esa idea? Tomamos una más por acá. Un comentario muy breve, ¿no? Que salió en varias oportunidades, está en este texto, pero me parece que no está lo suficientemente resaltado, que es la cuestión situacional, ¿no? No podemos escapar de la época, tanto para la cuestión de la violencia política y de la situación internacional, que está, todos lo tenemos, pero al momento de traerlo ahora es como que se diluye un poco, ¿no? Y hasta dónde quedamos presos del debate o de la gran discrepancia que había entre dos visiones del mundo, ¿no? Que termina clausurándose, si se quiere, de alguna forma, clausurándose, entre comillas, en el 89. Y de nuevo, la postura que teníamos, que podíamos tener en el 85, usted podía tener en el 85, bien lo decía, no es la misma que puede tener hoy. Muchas veces lo posible, o lo óptimo que tenía lo posible, ¿no? La salida viene la ingeniería jurídica que se hizo en el 83 para darle a un fenómeno que fue a todas luces casi único, digamos, del
Pero, nada, Quería remarcar, digamos, desde lo que pasó. quería remarcar eso nada más con... Voy a empezar por esto último. Yo estoy absolutamente de acuerdo que lo óptimo es el enemigo de lo posible y creo que en las situaciones postraumáticas o en la salida de regímenes traumáticos no hay solución óptima y siempre, digamos, hay algo que se pierde. Y también estoy de acuerdo en que no hay que restar para nada valor a lo que se hizo en la Argentina en el 85, que a mí me parece valiosísimo. Mi interrogación va mucho más sobre, y digamos, de hecho el libro mío, el subtítulo es ¿qué hacemos hoy con los 70? ¿no? Mi interrogante es más bien ¿qué hacemos hoy con los 70? Porque efectivamente en ese momento estábamos tomados, como vos bien decís, digamos, por una corriente mundial, por una, digamos, una división de campos a nivel mundial y nos representábamos el mundo de esa manera. Uno, creo yo, puede hacer la crítica de esa forma de representación, pero sobre todo hoy, 30 o 40 años después, creo que debemos no seguir pensando como si aún viéramos el mundo de esa manera. Y yo creo que muchas veces en el modo en que se reacciona ante problemas, y uno fue, para el caso de la Universidad de Buenos Aires el año pasado, cuando fue todo el debate sobre la admisión o no de presos y de condenados y procesados por crímenes de lesa humanidad en el programa UBA 22, uno vio resurgir todos los argumentos, clichés, frases hechas con un lenguaje de los años 70, como si no hubiera nada nuevo para pensar en estos 40 años. Entonces, eso que quería decir nomás al respecto. El terror de Estado, digamos, eso que sucedió excede todo aquello que podemos juzgar y efectivamente entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, yo no lo pienso en términos penales porque efectivamente no es mi campo, pero digamos, en el mismo registro, bueno, Hannah Arendt dice aquello que no se puede perdonar, no se puede juzgar, no se puede perdonar, aquello que no se puede perdonar, no se puede juzgar. Efectivamente, hay algo ahí que supera lo que nosotros podemos absorber. Arendt termina su Eichmann en Jerusalén y Diego Tatiana hace referencia a eso, diciendo no queremos compartir el mundo con ustedes, señor Eichmann, y por eso hay que colgarlo. Es una respuesta posible. Yo creo que en la Argentina, como yo trato de decirle a Diego, se eligió otra respuesta que yo creo que es muy honorable, y el libro de Carlos Mino es extraordinario en ese sentido, todos los esfuerzos que se hicieron en ese momento para tratar de no crear un tribunal excepcional, para tratar de sostener esos juicios dentro del marco de la ley, que a mí me parece absolutamente admirable. Nuevamente, creo que efectivamente es un problema de una naturaleza que lo que exige es que ante ese hecho encontremos una respuesta. Creo que la respuesta del 83-85 fue absolutamente virtuosa en ese sentido. Y entonces ahí retomo respecto a lo que vos decís. Yo no sé si yo digo tan fuertemente que el reconocimiento y el perdón son superadores. Yo digo, son cosas que acá son tabú, que no se pueden nombrar, que parecen malas palabras y que yo me pregunto por qué son malas palabras. Yo creo que bajo el argumento muy respetable de que si nosotros descristalizamos ese discurso pueden resurgir la justificación del horror, en realidad lo que está sucediendo es que lo que no se puede hacer es suscitar ninguna de las preguntas que nosotros estamos suscitando acá. Ninguna de las preguntas sobre la responsabilidad de las fuerzas de izquierda, ninguna de las preguntas respecto de si efectivamente sería bueno o no sería bueno que pudiéramos avanzar en el conocimiento de aquello que sucedió por parte de los perpetradores, preguntas como la que hacía él sobre las dos dimensiones, digo, si es buena una verdad o no es buena una verdad. Yo creo que es todo esto que está, digamos, que las respuestas bajo la forma de cristalizaciones fijas está impidiendo que salga. ¿Por qué a mí esto me parece digno de ser conversado? Yo creo que porque yo por lo menos siento, si ustedes quieren, una suerte de absurda responsabilidad generacional. Yo pertenezco a esa generación y creo que es responsabilidad de la generación
que participamos de ello y que contribuimos de ello, yo tenía 20 años y la verdad que era un perejil absoluto, pero formaba parte de esa generación. Yo creo que es responsabilidad asumir la parte que nos cupo en esa historia, salir de todos los cuentos del tipo de heroísmo para evitar una especie de heroización de esa experiencia, para evitar una cristalización en términos demasiado fáciles de lo que es el bien y lo que es el mal, entre otras cosas porque nosotros también creíamos saber demasiado fácilmente qué era qué es el bien y qué es el mal. Y creo que una de las buenas cosas que uno puede hacer dentro de una comunidad política es poner en discusión las verdades demasiado anquilosadas respecto de lo que es el bien y lo que es el mal. Tenemos una mano acá, ¿hay alguna otra teniente allá? Bueno, tomamos por ahora esta dos. Bueno, un gusto, mi nombre es Julián, me parece súper interesante que tomes a Arendt, ya que ella es tan dual cuando ella juzga a Eichmann, que no quiero ir más con él, pero ella Heidegger lo justifica de una manera genial, cuando dice que se confunde como el filósofo Tales de Mileto, porque ella evidentemente tiene un sentimiento ante Heidegger. Entonces Hannah Arendt no escapa de su condición humana. Sin embargo, yo anclo mi crítica a partir de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt en el hecho de la razón instrumental como el principal hecho del malestar cultural moderno. A ver, en la actualidad, sobre todo en la Argentina, podemos comparar el hecho con lo de África, sí, es entendible, o hasta con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. El punto es que en África había una pelea racial, era un hecho de raza, un hecho precedente entre los negros y los blancos coloniales franceses, ingleses, y en Alemania, evidentemente, si el judío no existiera, los alemanes se hubieran inventado al antisemita, porque venían con toda la ideología de Nietzsche, esa ideología de la voluntad de poder y de adueñarse de la parte que no habían podido colonizar. Sin embargo, en la Argentina el fenómeno es interesante porque eran argentinos contra argentinos. Acá la noción del malestar cultural se muestra a partir de la teoría del enemigo de Freud, en donde tenemos que crear un enemigo ideológico para poder hegemonizar a partir de lo que creemos necesario instrumentar. Entonces mi pregunta va dirigida a partir de la razón instrumental del hombre que ve la modernidad de la masa, ¿en qué sentido el parricidio no logrado de Perón como único ícono del parricidio argentino y ese parricidio frustrado nos permite replantear lo que Lacan le dice a los estudiantes franceses cuando lo buscan a él y Lacan les dice que ustedes buscan otro amo y se aleja Lacan porque sabía que la revolución y la violencia simplemente muestra desesperación? ¿En qué sentido este análisis teórico no pasa más al hecho de que hacemos los juicios a partir del prejuzgamiento del ganador? Porque evidentemente cuando bombardearon Dresde nadie lo juzgó, cuando hicieron trizas Tokio tampoco nadie lo juzgó, pero lo importante era encauzar a toda esta sociedad alemana porque estaba enferma. En realidad creo que el análisis freudiano nos permite mirar a partir del malestar de la cultura cómo las masas anudan a partir de algún símbolo que ellos tienen que hegemonizar a partir de la violencia, esta pulsión de muerte primordial. Me interesaba puntualizar completamente dos puntos. En primer lugar, me interesaba ver un segundo sobre algo que Roberto había dicho al principio de la charla, que dejó pasar por arriba, que tiene que ver con el castigo. ¿Qué tiene que ver con el castigo? En esto me parece interesante esta diferenciación que es, digamos, en dos casos, cuando digamos, se realiza, que por un lado, digamos, el caso argentino, digamos, está Habla más fuerte. también hablado en el tema del enjuiciamiento, digamos, como pauta rectora de ese procedimiento, y por otro lado, el caso sudafricano, más bien, digamos, anclado a tratar de conseguir la mayor cantidad de datos posibles al respecto. A mí me parece que peor, digamos, lo que respecta al caso argentino, si bien, digamos, el enjuiciamiento como medida de reproche, digamos, se presenta como instrumento legal, penal, digamos, para poder viabilizar esa búsqueda que escribí muy bien en el texto, me parece que hay un acento muy fuerte puesto en el castigo, digamos, concretamente, independientemente de cuál sea el resultado del proceso o el medio, que por supuesto es un medio legítimo en función de las instituciones vigentes, me parece que siempre el discurso apunta a insistir concretamente en qué tipo de castigo y qué rigor de castigo ese
ese tipo de enjuiciamiento va a alcanzar. Me interesaría poner tu reflexión al respecto. Y con respecto al caso digamos, sudafricano, también me parece que haces, digamos, cuando hablas de el modo en el que esos procedimientos o ese proceso particular logra, digamos, conectar a muchas de las víctimas, ha hecho, por lo menos a mi entender, me parece que en rigor lo que consigue, lo que garantiza eso no es tanto en sí el procedimiento, que como escribí bien, digamos, se agota en liberar los datos a cambio de la amnistía, sino que en rigor lo que tiene que ver con lo que vos llamás significación. Me parece que esa significación diferenciada que brinda un puente de diálogo, que no es el que brinda acá, creo que el hincapié central o el acento central de Sudáfrica tiene que ver con esa noción dialéctica, digamos, es lo que admite, como el caso que mencionaste en acá, viste abajo, ese diálogo entre víctima y victimario, digamos, que luego posibilita un proceso de sanación superior. Y en segundo término me interesaría, antes mencionaste el caso de Milani, yo cuando lo leía no podía evitar pensarlo, si bien me parece que es un tema que sobrevuela sobre todo la última parte del texto, aunque digamos, precisamente digamos, el texto habla sobre el perdón y la reconciliación específica, concreta de aquellos que formaron parte de esta clase de hechos de violaciones masivas de derechos humanos, me parece que también queda pendiente el pensar esta noción que también se viene hablando justo en la ocasión de los eslóganes de la reconciliación institucional de la sociedad para con las Fuerzas Armadas como instituciones. Es un tema bastante habitual en la cátedra, en el seminario, hablar de la deliberación y digamos, de la deliberación como condición de la democracia, de una democracia legítima del pueblo. Me parece que eso siempre digamos, se toca cuando se habla de instituciones tradicionales, como el Poder Legislativo o el Poder Judicial, pero en general esto ha quedado abandonado, digamos, a lo largo de este proceso como de ostracismo de todos aquellos que eran considerados como enemigos. La idea, digamos, la noción fundamental de que parte de la reconstitución institucional y comunitaria, digamos, del pueblo del país, también debía incluir a deliberar en todos los asuntos, y que el pueblo tuviera mayor participación, esa participación que había sido negada previamente en todas las instituciones. Me parece que eso se quedó en las puertas de los cuarteles y como mencionabas antes, creo, por ejemplo, Palmario, aunque no es el único, creo que es uno de tantos otros anteriores, es el de Milani, el hecho de que, digamos, recién ahora se empieza a discutir sobre si corresponde o no a alguna clase de incidencia pública real sobre, por ejemplo, quién designa y con qué méritos al jefe de una de las fuerzas. Y lo último, bien breve, es que me pareció también muy interesante y muy importante para poder abordar el tema, ese punto inicial que haces de tres conceptos muy fundamentales como perdón político, reconciliación y tantos otros, y me interesaría que los cotejes con la idea de memoria, que parecía que en el discurso público actual se ha devorado todo lo otro y pareciera ser un concepto tan, digamos, heterogéneo y difícil de definir que complica, digamos, más que ayuda o facilita el debate en este tema. Bueno, a ver que se nos va viendo, pero tuvimos una mate, Alejandro. Una pregunta muy breve. Me gustaría en este contexto escuchar tu opinión respecto de un punto que es el siguiente. El texto es una pregunta, ¿cómo fundar? Fundamos cada día, estamos intentando fundar en este momento, a partir de una discusión y etc. Hay un instante de la fundación de la comunidad después del crimen. La impresión mía es que la justicia se ha subsumido en la idea de sanción penal y la idea de verdad en la idea de no confusión o de ocultamiento de lo que confunde, y lo que confunde son voces diversas. Con lo cual, la sensación que me deja la pregunta propuesta en tu texto es una sensación muy angustiante. Después del crimen, lo que estamos haciendo es fundar una comunidad para la cual la justicia es la sanción penal y la verdad es el silencio de los que tienen voces discrepantes. ¿Es esto algo que surge de tu texto o no? Ah, caramba. Bueno, voy a empezar por el otro lado.
una sola cosita, respecto de Eichmann y Heidegger, me permito señalar la diferencia entre el tipo que organiza la solución final y el discurso del rectorado. Digo, a ver. Más allá de que Hannah Arendt mostrara su carácter humano en su relación con Heidegger. Respecto del resto de tu intervención, yo ahí lo único que puedo decir es que yo pienso las cosas de otra manera. Yo siempre digo, para mí los fenómenos políticos hay dos maneras de pensarlos, que es desde el acontecimiento al concepto o desde el concepto al acontecimiento. Yo creo que vos pensás del concepto al acontecimiento, yo pienso del acontecimiento al concepto. Entonces me cuesta mucho responder a la pregunta tal cual como vos me la formulás. Y en un momento dijiste, nosotros juzgamos desde el lugar del ganador. Ahora, ¿quién es el ganador al que te referías en este caso? Eso no me queda claro. Digamos, una pregunta, respecto de, no me quedó claro si cuando te refieres a esto estamos juzgando desde el lado de las Fuerzas Armadas que destruyeron a las fuerzas de la guerrilla, o si estamos hablando desde aquellos que después del 85 juzgaron a las Fuerzas Armadas como institución o como personas. Pero bueno, eso simplemente no me quedó claro. Respecto de la cuestión del acento en el castigo, yo creo que esto es sobre todo así a partir de la reapertura de los juicios. Creo que hay una dinámica muy fuerte en este sentido, y que lo que yo decía antes de que esta especie de generalización, ¿no?, del delito de lesa humanidad, e incluso muchas veces, bueno, esta pelea sobre si se lo juzga por genocidio o por delito de lesa humanidad, creo que solo en La Plata ha habido juicios por genocidio, pero esta pelea por estas denominaciones creo que tiene que ver con una idea de la acentuación en el castigo, que yo creo que no está tan presente. Yo creo que en el año 85 está muy presente la idea de qué es lo que nosotros dejamos establecido para pensar hacia adelante, mucho más que la idea del castigo de cada uno de los culpables. No sé, tal vez... Sí, digamos, estaban los familiares de las víctimas con la idea de son todos asesinos. Digo, pero yo creo que eso impactaba mucho en el discurso oficial de qué se hace con eso, digamos. O sea, había que ofrecer una respuesta que pudiera decir algo sensato frente a ese reclamo que era muy fuerte y muy importante y era también socialmente muy tomado. No sé, tú. Sí, yo creo que el dispositivo, tal cual como se pone en marcha, bueno, después viene el punto final de la audiencia de vida, que tiene que ver con esto de que no puede haber un castigo generalizado, porque es impensable, porque es inviable. Pero efectivamente creo que una presión por parte de los organismos de derechos humanos, por una buena parte de la opinión pública, que además yo digo, es comprensible. O sea, viniendo de donde se venía, es comprensible. Lo que pasa es que probablemente lo que faltó es un debate, un debate contradictorio mayor al respecto. Creo que era muy difícil que eso sucediera en ese momento, porque el trauma estaba en carne viva. O sea, me parece que 20 años después, si eso no sucede, es casi, diría yo, por motivos menos nobles, ¿no? Algo por el estilo. Respecto de lo que vos decís de Sudáfrica, yo creo que ahí también es digamos, las virtudes de ese proceso, uno creo que las puede observar en muchos lugares. Por un lado, lo que vos decís de las víctimas y de los victimarios, pero bueno, no me quiero explayar en eso, pero la verdad que es un proceso, cuando uno empieza a leerlo, es muy interesante y se puede ver, digamos, en diferentes dimensiones, pero bueno, yo no entré mucho ahí. Y respecto al reconocimiento de las Fuerzas Armadas, ahí nuevamente digo, creo que lo más prudente que yo puedo decir es que no sé si eso está en juego, no sé si se trata de eso. Yo lo que diría es que en todo caso, ese tipo de... Nuevamente, creo que son preguntas que hay que abrir, no respuestas que hay que dar. Porque creo que son el tipo de preguntas que si nosotros tenemos las respuestas a priori, como me parece a mí que sucede demasiado sobre esta situación en el debate argentino en los últimos 10 años, digamos, me parece que si tenemos las respuestas a priori no hay lugar para las preguntas. Entonces yo no estoy muy segura, digamos, cuando vos lanzás el tema, si yo pienso que tiene que haber una democratización de las Fuerzas Armadas o una reconciliación con las Fuerzas Armadas como institución. La verdad que no lo sé.
Pero en todo caso me parece que son preguntas que pueden empezar a abrirse si uno sale de los discursos demasiado estructurados. Y respecto de la memoria, bueno, yo creo que ha habido como una especie de inflación del discurso de la memoria, ¿no? Entonces, en nombre de la memoria se han dicho demasiadas cosas. Creo, como decía antes, ¿no? Andrés Huygens dice esto, bueno, siempre que uno hace, digamos, es necesario, yo lo decía antes, que haya cristalizaciones de memoria, cristalizaciones de sentido que nos permiten tener una comprensión. Entonces no podemos estar repensando constantemente el sentido de aquello que pasó, pasa y va a pasar. Pero me parece que es importante que estas cristalizaciones de memoria no nos obstruyan la posibilidad para seguir pensando, para decirlo muy banalmente. Respecto de lo último, lo de Alejandro, yo no querría que esa sea la única conclusión que uno pudiera sacar respecto de aquello que sucede. Yo creo en un punto que están apareciendo voces diversas. Bueno, la de Héctor Leis, vos la conoces bien, Alejandro es el editor de Héctor Leis. Me parece que efectivamente la idea fue durante demasiado tiempo que sí aparecían voces diversas para decir cosas desagradables, tales como también la guerrilla cometió crímenes, o también puede haber militares que vivieron esto mal, que no disfrutaban de aquello que estaban haciendo y que simplemente no supimos crear un escenario donde pudieran arrepentirse, donde tuvieran el incentivo para arrepentirse y para pronunciar y darnos una verdad que es muy necesaria. Bueno, me parece que efectivamente el escenario, yo insisto, sobre todo me parece de la reapertura de los juicios, no ayudó, pero creo que hoy, en función de que hay más gente que está hablando, más gente que está escribiendo y mucha gente joven que está investigando sobre este tema de una manera desprejuiciada y no desapasionada, porque con mucha pasión, pero no con la pasión heredada de los clivajes de los años 70, creo que uno puede ser moderadamente optimista de que proliferen voces. Bueno, yo creo que con eso podemos cerrar eso, así que le agradezco muy especialmente y a toda la presencia, así que bueno, hacemos un aplauso. Y los que quieran venir el martes que viene a las 6 en este mismo lugar, y la lectura también va a estar colgada en el blog, todavía la de martes no está colgada, pero creo que mañana a la tarde ya va a estar. Así que gracias por haber venido.